Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Vamos a continuar con la lectura de El Camino Personal, capítulo 2, la conciencia. El propósito de pensar bien es volverse más consciente, lo cual a su vez es un requisito previo para solucionar bien los problemas. Pero ¿qué es la conciencia y por qué es el propósito? La conciencia es una de esas tantas cosas como el amor, la plegaria, la belleza y la comunidad, que son demasiado amplias, complejas y misteriosas para ser sometidas a una única definición adecuada. En la nueva psicología del amor concluí la sección acerca del amor con una subsección titulada El misterio del amor. Allí, después de haber escrito 100 páginas como si supiera de qué se trataba el amor, planteé muchas cuestiones del amor que ni siquiera podía empezar a explicar. In Search of Stones escribí que el arte también es difícil de definir. Una de las características del arte es su irracionalidad. Otras creaciones humanas poseen una razón obvia. Son necesarias, útiles y desempeñan una función evidente. Pocos reflexionarían sobre el propósito de un tenedor o una cuchara, un cuchillo o un hacha, una casa o un edificio de oficinas. Pero en cuanto uno talla algo en el mango de ese tenedor, en la hoja de ese cuchillo o en la moldura de ese edificio, está participando en la práctica de la ornamentación y ha entrado en el reino no del todo racional, ni fácilmente definible, del arte. Ya sea que maquillemos nuestro rostro, pintemos lienzos, tallemos piedras, escribamos poesía o compongamos música, estamos haciendo algo muy y únicamente humano. Por lo tanto, el arte implica conciencia, no solo de uno mismo, como lo demuestra la práctica de adornarse a uno mismo, sino también conciencia de las cosas y de la belleza externas a nosotros. No es sorprendente que no exista una única definición apropiada de la conciencia. En general, solo podemos definir aquellas cosas que son más pequeñas que nosotros. Creo que en definitiva todas las cosas demasiado amplias para una definición sencilla y simplista, incluyendo la conciencia, tienen algo que ver con Dios. Por eso es que, por ejemplo, a los musulmanes les está prohibida cualquier imagen de Dios. No podría captar ni definir a Dios, sino solo representar un segmento diminuto del todo y en consecuencia sería una especie de profanación. El misterio de la conciencia. Descartes es muy famoso por su afirmación: cogito ergo sum, pienso luego existo. Yo agregaría la palabra consciente y diría: soy consciente de que pienso, luego existo. ¿Eso significa que las cosas inconscientes no existen? A duras penas. Aun cuando asumimos que los árboles más allá de mi ventana carecen de conciencia, yo disfruto mucho de su presencia y soy consciente de su existencia como entidades independientes de mí. Exhiben señales de vida definitivas, sin provocación de los humanos. Vigorizados sin cesar por la tierra, la lluvia y el sol, sus hojas cambian de color en tanto se adaptan a las estaciones. En realidad no sabemos si los árboles o el pasto, o siquiera las piedras, no son conscientes. La creencia, en cuanto a que no poseen ningún tipo de conocimiento de sí mismos, es simplemente una hipótesis. Quizá sean conscientes de una manera diferente de cómo lo somos nosotros. Ojalá pudiera leer la mente de un ciervo o de una flor o de un delfín y comprender su conciencia, pero no puedo. De manera que esta noción de conciencia o de autoconocimiento no es sencilla. En general tendemos a considerar la conciencia como aquello que distingue a los seres humanos de otras criaturas. Por un lado, el mundo en su totalidad está animado con conciencia. Vivo, alerta, creciendo y cambiando. Al mismo tiempo, estamos todos atascados en el fango de la inconsciencia
Y esto es especialmente visible entre los humanos, ya que mientras que algunas personas piensan en profundidad, muchas piensan muy poco y algunas no piensan en absoluto. En la nueva psicología del amor escribí que tenemos una mente consciente y una mente inconsciente. La mente consciente toma decisiones y las traduce en acciones. La mente inconsciente reside debajo de la superficie. Es la poseedora de un conocimiento extraordinario del que no somos naturalmente conscientes. Sabe más que nosotros, definiendo en nosotros como nuestro ser consciente. ¿Cómo llegamos a saber aquello que está oculto e inconsciente? Es un misterio. Pero poseemos algunos indicios acerca de lo que está involucrado en el desarrollo de la conciencia. Una nueva vista a nuestros lóbulos frontales. En el capítulo anterior escribí que una de las cosas que parece distinguirnos a los seres humanos del resto de las criaturas es nuestra relativa falta de instintos. Como tenemos pocos instintos, estamos obligados a aprender. Puesto que no sabemos instintivamente muchas cosas, se nos debe enseñar cómo comportarnos y cómo resolver problemas en la vida. Nuestros instintos limitados más primitivos se denominan reflejos. Un ejemplo de un reflejo es nuestra reacción al dolor súbito. Apoya usted accidentalmente la mano en una hornalla caliente y la retirará de inmediato, incluso antes de haber sentido el dolor. Esto es porque hay arcos reflejos en nuestra médula espinal. Los mensajes de dolor entrantes se arquearán hacia fibras nerviosas que van en sentido opuesto y que controlan el movimiento sin que haya participación del cerebro. Pero si el dolor es intenso, el cerebro tendrá enseguida conciencia de él y experimentaremos la agonía tanto mental como físicamente. La conciencia no posee un sitio específico en el cerebro. No obstante, en la medida en que puede ser circunscripta, está más localizada en nuestros lóbulos frontales que en ningún otro lado. Los tumores de nuestros lóbulos frontales se manifestarán primero en una disminución de la conciencia y la agudeza mental, y por lo tanto en una disminución de la capacidad para resolver problemas complejos. Durante muchos años los neuropsiquiatras realizaron lobotomías prefrontales a algunos pacientes esquizofrénicos atormentados por delirios recurrentes. El procedimiento quirúrgico es simple, se seccionan las conexiones entre los lóbulos prefrontales, la parte más evolucionada de nuestro cerebro, y el resto del cerebro. En otras palabras, con esta operación, los cirujanos convertían en disfuncional la parte más desarrollada o humana del cerebro. No lo hacían por crueldad. De hecho, he conocido en mi carrera varios pacientes con lobotomías prefrontales que me manifestaron que la operación fue lo mejor que les había pasado en la vida porque los había aliviado de años de sufrimiento extremo. Pero el precio que pagaron fue la pérdida de parte de su humanidad. Estos pacientes demostraron una pérdida de su capacidad para el juicio sutil. La operación había removido su padecimiento, pero los dejó con un limitado conocimiento de sí mismos y restringió su escala de respuestas emocionales. Lecciones del Génesis 3. Las ciencias de la antropología y la neuroanatomía sugieren con énfasis que el rumbo de toda la evolución es hacia el desarrollo de los lóbulos frontales y por lo tanto del desarrollo de la conciencia. Pero la Biblia y la mitología también tienen mucho que enseñar acerca de la evolución de la conciencia humana. El mito del Génesis 3, uno de los mitos más complicados y multidimensionales sobre nuestra humanidad, nos proporciona otro indicio importante. En él, Dios prohíbe a Adán y Eva comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. En cambio, instados por un ángel caído, se nos dice, ceden a la tentación.
en su desobediencia, se ocultan de Dios. Cuando Dios les pregunta por qué se esconden, explican por qué están desnudos. ¿Quién quién os ha dicho que estáis desnudos? Pregunta Dios. Y el secreto queda develado. En otras palabras, el primer resultado de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal es que Adán y Eva se tornan tímidos o recatados porque ahora son conscientes de sí mismos. Se dan cuenta de que están desnudos. De esto podemos extrapolar también que las emociones de culpa y vergüenza son manifestaciones de la conciencia. Y aunque ambas emociones pueden ser exageradas al punto de la patología dentro de ciertos límites, y aunque ambas emociones pueden ser exageradas al punto de la patología, dentro de ciertos límites constituyen una parte esencial de nuestra humanidad y son necesarias para nuestro desarrollo y funcionamiento psicológico. De modo que el Génesis 3 es un mito de la evolución y específicamente de la evolución humana hacia la conciencia. Como otros mitos, es un símbolo de la verdad. Y entre tantas cosas veraces que nos revela el mito del jardín del Edén, es que es humano ser tímido. He tenido oportunidad de conocer muchos individuos maravillosos y analíticos, y jamás he conocido a alguien así que no fuera básicamente tímido. Un par de ellos no se consideraban tímidos, pero a medida que hablábamos al respecto, acabaron por comprender de qué hecho lo eran. Y las pocas personas que conocí que no eran tímidas eran personas que habían sido heridas en algún sentido, que habían perdido en parte de su humanidad. Cuando los humanos nos volvimos tímidos, adquirimos conciencia de nosotros mismos como entidades separadas. Perdimos esa sensación de unidad con la naturaleza y el resto de la creación. Esta pérdida está simbolizada en nuestra expulsión del paraíso. E inevitablemente, en tanto Adán y Eva desarrollaron un nivel superior de autoconocimiento, llegaron a comprender que las consecuencias suceden a las acciones y que sus elecciones serían por siempre gravosas en virtud de la responsabilidad que acarrea una elección. La humanidad toda ha heredado esta situación difícil. Todos hemos sido arrojados al desierto de la madurez. Así nuestra evolución hacia la conciencia posee una implicación mucho más profunda que la mera culpa y la vergüenza. Es cuando somos conscientes de que tenemos libre albedrío. Más que nada, creo que el hecho de que Dios nos haya creado a su imagen significa que a través del proceso evolutivo nos concedió el libre albedrío. No hay libre albedrío cuando operamos a un nivel puramente reflejo o instintivo. Pero permítanme enfatizar la palabra libre. Uno puede no ser libre también cuando alguien nos apunta con una pistola por detrás. Dios o la evolución nos dieron la libertad de escoger qué pensar o hacer. El Génesis 3 dilucida nuestra necesidad de continuar evolucionando hacia una mayor conciencia, puesto que la evolución humana es un fenómeno que progresa y dado que somos criaturas con conciencia, nunca podremos regresar a la inocencia de no saber, por más esfuerzos que hagamos. La puerta del Edén nos está vedada para siempre por querubines con una espada llameante, de manera que en muchos sentidos poseemos la bendición y la maldición de la conciencia. Ella conlleva un conocimiento de la realidad del bien y del mal. El bien y el mal. Los 3 primeros capítulos del Génesis nos dicen mucho acerca del génesis del bien y del mal. Muy al principio sugieren que el impulso de hacer el bien está relacionado con la creatividad. Dios creó primero el firmamento y vio que era bueno, luego creó la tierra y las aguas, las plantas, los animales y a los humanos, y vio que ellos también eran buenas creaciones. En contraste, el impulso de hacer el mal es destructivo antes que creativo.
La elección entre bien y el mal, entre el bien y el mal, la creatividad y la destrucción es nuestra. Y en última instancia debemos asumir esa responsabilidad de aceptar sus consecuencias. No bien Dios o la evolución nos concedió el libre albedrío. Liberó de inmediato el potencial para la maldad humana en el mundo. No puede haber mal a menos que haya elección. No puede haber mal a menos que haya elección. Si uno ha de tener libre albedrío, entonces ha de tener el poder para escoger entre bien y el mal. Uno es tan libre para elegir el mal como el bien. De modo que no resulta casual que lo siguiente que acontece en la historia sea un ejemplo del mal. En el Génesis 4, Caín asesina a Abel. Es nada más que una cuestión de libre albedrío, el que escoja hacerlo. Cuando Dios pregunta a Caín dónde está Abel, éste responde con una pregunta: ¿acaso soy el guardián de mi hermano? Podemos reconocer esto como una racionalización burda y como racionalización representa una clase de pensamiento, un pensamiento defensivo. Es un pensamiento en extremo superficial, casi reflejo. Esto nos proporciona un indicio de que Caín asesinó a Abel porque eligió no pensar más profundamente. Con el libre albedrío tenemos la alternativa de pensar o no pensar, o de pensar profunda o superficialmente. Pero ¿por qué escogería a alguien no pensar profundamente? ¿Por qué elegiría a alguien pensar solo de un modo simplista, superficial y reflejo? La respuesta de nuevo es que a pesar de nuestra conciencia, lo que tenemos en común con otras criaturas es la preferencia por evitar el dolor. Pensar con profundidad suele ser más doloroso que pensar superficialmente. Cuando pensamos con integridad debemos soportar la tensión de todo tipo de causas y factores debatiéndose en nuestra mente. Así como la integridad jamás es indolora, la conciencia se asocia de manera inevitable con el dolor. Antes de ahondar en el tema del mal, permítanme reiterar que no estamos aquí simplemente para experimentar una vida exenta de dolor, para sentirnos tranquilos, felices o plenos todo el tiempo. La realidad es que la resolución de problemas suele estar acompañada de sentimientos penosos y que el proceso de tornarnos cada vez más conscientes es, como la vida en general, dificultoso. Pero posee muchos beneficios, el mayor de los cuales es que nos volvemos más efectivos en la vida. Seremos conscientes de una variedad más amplia de alternativas al reaccionar a diferentes situaciones y a los dilemas cotidianos de la vida. Percibiremos mejor los juegos a los que juega la gente y por ende estaremos menos dispuestos a ser manipulados por otros para hacer cosas que consideramos contrarias a nuestros intereses. Estaremos en condiciones de determinar por nosotros mismos qué pensar y creer antes que caer presa de los dictados de los medios de comunicación, las influencias familiares o de nuestros pares. Por desgracia, el dolor es un efecto secundario inevitable de la conciencia. También seremos más conscientes de las necesidades, cargas y penas de nosotros mismos y de los demás. Percibiremos mejor las realidades de nuestra mortalidad y del proceso de envejecimiento operando en cada célula de nuestro cuerpo. Seremos conscientes de nuestros propios pecados e imperfecciones e inevitablemente más conscientes de los pecados y los males de la sociedad. La elección de pensar o no pensar profundamente entraña por consiguiente la elección de aceptar o no aceptar que el dolor está asociado a la conciencia. Esta elección es tan crucial que el primer capítulo de la nueva psicología del amor se centra en cómo los problemas nos ocasionan dolor y cómo, dado que somos criaturas que eludimos el dolor, intentamos huir de nuestros problemas en vez de enfrentarlos y abrirnoslas con el dolor.
En forma similar, el primer capítulo de El crecimiento espiritual se titula La conciencia y el problema del dolor. El dolor involucrado puede hacer parecer que la conciencia no es buena o no vale la pena. Hasta que uno considera algunos de los precios que pagamos por nuestra incapacidad de desarrollar la conciencia o de pensar con integridad. Hay mucho mal en el mundo, sufrimiento individual innecesario, un daño tremendo a las relaciones humanas y caos social, debido a nuestra incapacidad para pensar y a acrecentar nuestra conciencia. El mal, el pecado y otras distinciones. Mientras que es necesario establecer distinciones importantes entre el mal y la demencia, la enfermedad y el pecado, escribí en El mal y la mentira que dar a las cosas el nombre que corresponde nos otorga un cierto poder sobre ellas. Creo que el mal puede definirse como una forma específica de enfermedad mental y que debería estar sujeto por lo menos la misma intensidad de investigación científica que dedicaríamos a cualquier otra enfermedad psiquiátrica importante. Sin embargo, el mal sigue siendo el mal. Auschwitz y My Lai y Johnstown y la bomba de Oklahoma son hechos. El mal no es producto de la imaginación de alguna mente religiosa primitiva que intenta explicar lo desconocido. Y es más que una mera enfermedad. Teniendo en cuenta los problemas mundiales, es imposible pasar por alto la realidad del mal si uno piensa con integridad. Pero en nuestro país existe una negativa generalizada. Muchos minimizan el mal o vacilan en verlo tal cual es, en parte porque no quieren parecer arrogantes o más papistas que el Papa. De hecho, es bastante común leer artículos periodísticos que describen a individuos que cometen una serie de atrocidades humanas como simples enfermos. Como psiquiatra, creo que la palabra enfermo se aplica con más propiedad a aquellas personas afligidas por algo para lo cual un tratamiento o una cura es posible. Y también deseada. Aunque los malos operan desde una perspectiva enferma, la diferencia es que muchos de los individuos enfermos que escogen no buscar ayuda manejan su veneno internamente y lo vuelven dolorosamente sobre sí mismos. Las personas malas eligen otro camino. No sufren. Como atacan ferozmente a los demás y los utilizan como chivos expiatorios, la gente en torno de ellos es la que tiene que sufrir. Piense usted en los efectos malsanos ocasionados por aquellos individuos adictos a una elevada opinión de sí mismos, a la complacencia y el fariseísmo o algo mucho peor. Como es tan destructivo, el mal es la enfermedad suprema, pero un trastorno mental no absuelve a alguien de la responsabilidad de sus acciones. Tenemos la opción de pensar o no pensar, y aunque el mal tendría que ser considerado un diagnóstico psiquiátrico, esto no significa que las personas no deberían ir a la cárcel cuando han cometido un crimen. Estoy de total de acuerdo con la ley, la cual muy rara vez absuelve a individuos de un crimen por razones de demencia. La realidad es que siempre que tenemos una alternativa deberíamos responder por ella. En El mal y la mentira acerbe con audacia que ciertas personas son malas. ¿Quiénes son? Es importante establecer distinciones entre las personas malas y los delincuentes comunes, y entre las personas malas y los pecadores comunes. Durante mi carrera como psiquiatra trabajé algún tiempo en cárceles con delincuentes condenados.
Aunque muchos creen que el problema del mal se limita a los individuos encarcelados, rara vez he experimentado a los reclusos como personas en verdad malas. Obviamente son destructivas y por lo general en forma reiterada. Es más, aunque suelen negar toda responsabilidad por sus actos malvados, todavía hay una cierta franqueza en su maldad. Ellos mismos se apresuran a señalarlo, alegando que los han atrapado porque son criminales honestos. Los malos de verdad nos dirán están fuera de las cárceles. Por supuesto, estas proclamas son para autojustificarse y a mi entender también son bastante correctas. En efecto, gran parte de las personas que hacen el mal suelen ser consideradas ciudadanos comunes. Viven en nuestra misma calle o en cualquier otra. Pueden ser ricos o pobres, instruidos o ignorantes. No tienen título de criminales. Muy a menudo son ciudadanos sólidos, bien adaptados a la sociedad, que dicen y hacen casi todas las cosas correctas en la superficie. Tal vez sean líderes activos en la comunidad, maestros de escuelas dominicales, policías o banqueros, estudiantes o padres. En el caso de Bobby y sus padres, el descrito en El mal y la mentira, constituye un ejemplo apremiante del tipo de mal supremo que puede ser cometido por las llamadas personas normales en la vida cotidiana. Después de que su hermano mayor, Stuart, se suicidó pegándose un tiro en la cabeza con un rifle calibre 22, Bobby, de 15 años, recordó toda clase de pequeños incidentes y empezó a sentirse culpable por haber insultado a su hermano o por haberlo golpeado o pateado durante una pelea. En cierta medida, se sentía responsable de la muerte de Stuart. En consecuencia, empezó a juzgarse a sí mismo como malo. Esto no resulta sorprendente. Si alguien cercano a nosotros se suicida, nuestra primera reacción después del shock inicial será, si somos seres humanos normales, con una conciencia humana normal, preguntarnos en qué nos equivocamos. Si Bobby hubiera vivido en un entorno familiar sano, sus padres, una pareja estable perteneciente a la clase obrera, le habrían hablado acerca de la muerte de su hermano y habrían tratado de tranquilizarlo, explicándole que Stuart debía de haber estado mentalmente enfermo y que no era culpa de Bobby. Pero no lo hicieron. Y sin este reaseguro, Bobby se deprimió. Sus calificaciones se fueron a pique y la escuela aconsejó a los padres que lo hicieran ver por un terapeuta. Tampoco hicieron eso. Lo que sí hicieron para Navidad, aunque Bobby no lo había pedido, fue regalarle un rifle calibre 22. El rifle, como el gran regalo, El mensaje era escalofriante. Dada la evidente depresión de Bobby y su falta de madurez suficiente para comprender los motivos de los padres para hacerle este regalo, el mensaje que recibió fue en esencia: toma el arma que tu hermano utilizó para matarse y es lo mismo que él, mereces morir. Cuando se los confrontó con la tremenda naturaleza de este gesto, los padres reaccionaron con la típica modalidad negadora y autoengañosa inherente al mal. Era el mejor regalo que le podíamos hacer, me explicaron. Somos trabajadores, no personas sofisticadas, inteligentes e instruidas como usted. No puede esperarse que pensemos en ese tipo de cosas. Por supuesto, las malas acciones no producen malas personas. De lo contrario, todos seríamos malos, porque todos hacemos cosas malas. Pero creo que sería un error considerar el pecado o el mal como una mera cuestión de graduación. Pecar es definido de una manera general como errar el tiro, lo cual significa que pecamos cada vez que nos damos en el centro del blanco. El pecado es nada más y nada menos que la imposibilidad de ser siempre perfectos. Y como es imposible que seamos todo el tiempo perfectos,
somos todos pecadores. Habitualmente no hacemos lo mejor que podemos y con cada fracaso cometemos una especie de delito contra nosotros mismos o contra los demás. Desde luego hay delitos de mayor y menor magnitud. Tal vez parezca menos odioso estafar al rico que al pobre, pero sigue siendo una estafa. La ley establece diferencias entre una defraudación comercial, la evasión de impuestos, decirle a la esposa que uno debe trabajar hasta tarde cuando le está siendo infiel, o decirle al esposo que una no tuvo tiempo de ir a buscar su ropa al lavadero cuando se pasó una hora hablando por teléfono con una amiga. Por supuesto, algunos de estos actos son más excusables que otros y tal vez muchos más según las circunstancias, pero eso no quita que todas sean mentiras y engaños. La realidad es que nos traicionamos a nosotros mismos y a los demás todos los días. Los peores lo hacemos de manera flagelante, incluso compulsiva. Los más nobles lo hacemos con sutileza y egoísmo, aun cuando creamos que estamos intentando no hacerlo. Que sea consciente o inconsciente no importa, la traición ocurre. Si usted supone que es lo bastante escrupuloso para no haber hecho nunca nada semejante, entonces pregúntese si no se ha mentido a sí mismo de alguna manera o engañado a sí mismo. Sea honesto con usted mismo y se dará cuenta de su pecado. Si no se da cuenta, entonces no está siendo del todo honesto consigo mismo, lo cual de por sí es un pecado. Así, en un grado u otro, todos somos pecadores, pero las personas malas no pueden ser definidas estrictamente por la magnitud de sus pecados o la ilegalidad de sus actos. No son sus pecados per se lo que los caracteriza, sino la sutileza, persistencia y consistencia de estos. E implícita en esta consistencia, lo que distingue a los individuos malos, como los padres de Bobby, son los extremos a los que llegarán para eludir la conciencia de su propia maldad. La sombra. Carl Jung atribuyó la raíz de la maldad humana a la negación a conocer la sombra. Por la sombra, Jung se refería a la parte de nuestra mente que contiene esas cosas que preferiríamos no confesar de plano, que tratamos continuamente de ocultar de nosotros mismos y los demás, y barrer bajo la alfombra de nuestra conciencia. La mayoría de nosotros, cuando la evidencia de nuestros propios pecados, faltas o defectos nos pone contra la pared, reconocemos nuestras sombras. Pero al utilizar la palabra negación, Jung implicaba algo mucho más activo. Las personas que han cruzado la línea que separa el pecado del mal se caracterizan sobre todo por su total negativa a tolerar un sentido de su propio carácter pecaminoso. Esto sucede porque su defecto central no es porque no tengan conciencia, sino que se niegan a soportar su dolor. En otras palabras, no es tanto el pecado en sí mismo, sino la negativa a admitirlo, lo que lo convierte en malo. De hecho, los individuos malos suelen ser personas muy inteligentes. Son con bastante conciencia en muchos aspectos, pero con una renuencia muy precisa a reconocer sus sombras. La definición más breve del mal que conozco es que es una ignorancia combativa. Pero el mal no es una ignorancia general, más específicamente es una ignorancia combativa de la sombra. Las personas malas se niegan a tolerar el dolor de la culpa o a permitir que la sombra entre en la conciencia y conocerla. En cambio, se abocarán combativamente, a menudo, a costo de un gran esfuerzo, a tratar de destruir la evidencia de su pecado o a cualquiera que hable de él o lo represente. Y en este acto de destrucción cometen el mal. He escrito que la culpa, si bien se la suele considerar un depresor, es en muchos sentidos una bendición.
Poseer una conciencia genuina de nuestras deficiencias es lo que denomina un sentido de pecado personal. No es agradable ser consciente de que uno es un ser por naturaleza perezoso y egoísta que traiciona de manera constante a su creador, sus semejantes e incluso a sus propios intereses. No obstante, esta ingrata sensación de fracaso e insuficiencia personal constituye paradójicamente la mayor bendición que un ser humano puede poseer. Por más desagradable que parezca, el don de la culpa apropiada es precisamente lo que evita que nuestros pecados se nos escapen de las manos. Constituye nuestro salvaguardia más efectivo contra nuestra propia inclinación al mal. Uno de los motivos para adquirir más conciencia es evitar convertirnos en malos. Por suerte, los verdaderamente malos representan apenas una minoría de la población humana. Sin embargo, abundan formas menores de enfermedad psicológica, y si bien no son malas, también pueden reflejar una renuencia a conocer nuestra sombra. Sigmund Freud y su hija Ana demostraron de manera imperiosa que suele haber algo siniestro acechando en las honduras de la mente inconsciente. La psicología freudiana tradicional nos ha enseñado que las causas de casi todos los trastornos psicológicos derivan de sentimientos ocultos, enojo, deseo sexual reprimido, etc. Por esto, la mayoría de los pensadores ha localizado la enfermedad psicológica en el reino inconsciente, como si el inconsciente fuera el asiento de la psicopatología y los síntomas fueran demonios subterráneos que emergen a la superficie para atormentar al individuo. Yo opino lo contrario. Como escribí en la Nueva Psicología del Amor, creo que todos los trastornos psicológicos son básicamente desórdenes de la conciencia. No están arraigados en el inconsciente, sino en una mente consciente que se niega a pensar y es renuente a enfrentarse a ciertos problemas, a soportar determinados sentimientos o tolerar el dolor. Estos problemas, sentimientos o deseos están en el inconsciente solo porque una mente consciente que evita el dolor los ha arrojado allí. Desde luego, nadie es tan enfermo para no tener un mínimo de conciencia. Y nadie es tan saludable para ser totalmente consciente. Existen innumerables grados de conciencia, considerando que algunas personas se esfuerzan más o menos que otras. Pero el grado de conciencia es inherentemente difícil de medir. Aun con las herramientas para evaluar la salud mental a través de las pruebas psicológicas estándar, resulta difícil determinar el verdadero nivel de conciencia de una persona. Podemos especular a partir de su comportamiento, pero quizá la mejor medida del nivel de conciencia de alguien pueda encontrarse en la consistencia de su modo general de pensar. Por ejemplo, una persona con tendencia a pensar de una manera simplista posee un nivel menor de conciencia que una persona que piensa con integridad. De esta forma, el pensar y la conciencia están enlazados de modo inextricable en una relación paralela. La conciencia es el fundamento de todo pensamiento y el pensamiento es el fundamento de toda conciencia. Cada vez que se produce una falla en el pensar, hay un déficit correspondiente en el nivel de conciencia de una persona. Así, todo el comportamiento humano, el bueno, el malo y el indiferente, está determinado por el grado o la falta de la calidad de pensamiento y conciencia involucrados. Las personas me han preguntado con asiduidad: Dr. Peck, si todos padecemos algún tipo de neurosis, ya que nadie puede ser por completo consciente, ¿cómo sabemos cuándo comenzar una terapia? Mi respuesta es: cuando están estancados. No hay necesidad de terapia cuando uno está creciendo bien sin ella. Pero cuando no crecemos, cuando estamos atascados y girando en falso, es obvio que nos encontramos en una condición de ineficiencia. Y siempre que hay falta de eficiencia, hay una falta de competencia potencialmente innecesaria.
Así que existe otro motivo para desarrollar más la conciencia. Es el fundamento del crecimiento mental y espiritual, y es a través de este crecimiento que nos volvemos más competentes. La conciencia y la competencia. Aunque podemos precisar varias aptitudes y talentos que nos permiten responder a las demandas de la vida o adquirir destreza en la solución de problemas, la competencia general es una capacidad mucho más compleja. En relación con el desarrollo de la conciencia, va más allá del mero hecho de alcanzar suficiencia en capacidades básicas de supervivencia, aprender a organizar o tener una excelente memoria. La verdadera competencia está más relacionada con ser más sabios que con acumular conocimientos. Entraña una lucha por lograr una madurez psicológica y espiritual que resulta en un poder personal real. Muchas personas pueden cocinar sin recetas, arreglar motores de autos sin un manual o tener una memoria brillante que les permite recordar maneras rápidas y formularias de reaccionar a situaciones. Pero debido a una incapacidad para pensar o a una renuencia a hacerlo con más aptitud o a manejar diferentes relaciones con creatividad, tal vez fallen al afrontar situaciones que no encajan dentro de las pautas esperadas. El hombre que arregla con facilidad un evacuador de basura sin la ayuda de un manual puede sentirse por completo incompetente al enfrentar situaciones más complejas o detalladas vinculadas con la disciplina de sus hijos o la comunicación con su esposa. La realidad es que aun cuando las personas son competentes en algunos aspectos de su vida, su competencia en otras áreas varía. Heather, uno de los protagonistas de Una cama junto a la ventana, es muy hábil y concienzuda en su trabajo como enfermera, tan competente y equilibrada en su tarea que es uno de los miembros más apreciados del personal geriátrico. Su vida personal es una historia completamente distinta. Es menos competente a la hora de tomar decisiones sobre sus parejas y suele encontrarse en situaciones comprometidas, hasta ofensivas, como consecuencia de su deficiente apreciación de los hombres. Heather, una enfermera excelente por un lado, pero una novia desastrosa por el otro, constituye un ejemplo notorio de lo que los psicólogos denominan una persona con una combinación tanto de áreas del yo libres de conflicto como de otras en extremo conflictivas. Alguien que es completamente consciente de ciertas áreas, debido a un conflicto, consciente en ciertas áreas, pero que debido a un conflicto neurótico es absolutamente inconsciente en otras. Muchas personas se sienten confundidas por la naturaleza cambiante de su conciencia. Como Heather, quizá comiencen una terapia para poner fin a su tormento. Si bien logran un alivio bastante inmediato al comprender que no están locas y un crecimiento de mayor importancia tarda un poco más en sucederse, descubrirán que ni siquiera la terapia ofrece una panacea para el dolor de desarrollar la conciencia. En mi práctica como psicoterapeuta, siempre decía a mis pacientes, la psicoterapia no tiene que ver con la felicidad, tiene que ver con el poder. Si usted recorre todo el camino aquí, no puedo garantizarle que se irá siendo una pizca más feliz. Lo que sí puedo garantizarle es que se irá siendo más competente. Luego añadía, pero existe un vacío de competencia en el mundo, de manera que no bien las personas se tornan más competentes, Dios o la vida les dará cosas más importantes que hacer. Por ende, es imposible que usted salga de aquí preocupado por problemas mucho más importantes que cuando llegó por primera vez. Sin embargo, saber que uno está preocupado por cosas importantes y ya no doblegado por las pequeñas, produce una cierta clase de dicha y paz mental. En una ocasión, cuando le preguntaron cuál era el propósito de la psicoterapia, Freud comentó: volver consciente lo inconsciente.
Esto, por supuesto, es lo que se ha dicho desde un principio. El objetivo de la terapia es ayudar a la gente a ser más consciente para que pueda pensar con más claridad y vivir su vida con más eficacia y eficiencia. Otra manera de hablar acerca de esta progresión de la conciencia es en términos de lo que se conoce como desarrollo del yo, lo cual tiene mucho que ver con el desarrollo de la conciencia. En Un mundo por nacer, escribí que el yo es la parte gobernante de nuestra personalidad y que su desarrollo, la maduración de este gobernador, puede delinearse en 3 etapas generales. La primera etapa, la de la infancia temprana, es una etapa de absoluta o casi absoluta falta de conciencia de uno mismo. Aquí el yo se encuentra a nivel de las emociones y completamente entrelazado con ellas. Esta falta de conciencia de uno mismo hace que los niños sean con tanta frecuencia encantadores y al parecer inofensivos. Cuando están contentos, están 100% contentos. Son increíblemente espontáneos e inocentes. Pero esta misma falta de conciencia de uno mismo los torna a menudo difíciles, puesto que cuando los niños están tristes, también están 100% tristes, a veces al punto de ser inconsolables. Y cuando se enojan, su enojo se manifestará en rabietas y en ocasiones en comportamiento violento y malvado. A los 9 meses de edad, hay vislumbres de conciencia de uno mismo, y la capacidad de ser consciente se incrementa de modo muy gradual durante la infancia. En la adolescencia, sin embargo, experimenta un crecimiento importante. Por primera vez, las personas jóvenes poseen un yo observador bastante obvio. Ahora se pueden observar a sí mismas cuando se sienten contentas o tristes o enojadas. Esto significa que el yo ya no se encuentra del todo confinado al nivel de las emociones. Ahora una parte de él, el yo observador, está separado de las emociones, observando por encima de ellas. Se produce una cierta pérdida resultante de espontaneidad. En la adolescencia, el yo observador todavía no está desarrollado del todo. Por esto, los adolescentes suelen ser espontáneos, a veces peligrosamente. En otras ocasiones, sin embargo, no parecen más que una masa de afectación, en tanto que prueban una identidad nueva tras otra, usando peinados y ropa excéntricos y comportándose de modo escandaloso. En constante comparación con sus semejantes y sus padres, estas criaturas, al parecer extravagantes, suelen ser dolorosamente tímidas y sufren innumerables ataques de vergüenza y autodesaprobación extremas. Puesto que en esta etapa de desarrollo psicosocial y espiritual, la conciencia se torna a menudo dolorosa. Muchas personas pasan a la adultez abandonando antes que continuando su desarrollo. Como no siguen desarrollando sus yoes observadores una vez que ingresan a la edad adulta, su capacidad de autoobservación se vuelve más moderada y menos dolorosa. Pero esto suele ocurrir solo como consecuencia de una reducción real de la conciencia. Cuando, sin darse cuenta, la mayoría se contenta con una conciencia limitada, incluso disminuida, de sus propios sentimientos y defectos, se han detenido con brusquedad en el viaje del crecimiento personal, sin realizar así su potencial humano ni adquirir un verdadero poder psicoespiritual. Pero una minoría afortunada, por razones misteriosas y benditas, prosigue el viaje, fortaleciendo sus yoes observadores antes que permitiendo que se atrofien. Uno de los motivos por los que la psicoterapia de orientación psicoanalítica puede resultar muy efectiva es que constituye un vehículo para el ejercicio del yo observador. Lo que el paciente está haciendo cuando yace en el diván del analista no es simplemente hablar de sí mismo, sino observarse a sí mismo, hablando de sí mismo y observando sus sentimientos en el proceso. El ejercicio del yo observador es crucial porque si se vuelve lo bastante fuerte, el individuo estará en condiciones de proceder a la próxima etapa y desarrollar lo que denomino un yo trascendente.
Con un yo trascendente tomamos mayor conciencia de nuestras dimensiones más amplias y estamos mejor preparados para decidir de una manera realista cuándo, dónde y por qué expresar la esencia de lo que somos. Al adquirir más conciencia del alcance total de nuestros pensamientos y sentimientos, nos sentimos inevitablemente menos amenazados por el conocimiento de nuestros defectos y podemos integrar y apreciar con más presteza la totalidad de lo que somos, lo bueno y lo malo. Podemos desarrollar la capacidad de convivir con nuestras limitaciones e incluso hasta reírnos de ellas. Cuando somos capaces de reconocer nuestras imperfecciones, estamos en condiciones de trabajar en estas áreas que está en nuestro poder cambiar y de aceptar aquellas cosas que no podemos modificar. Se toma como un hecho que la misma existencia de un yo observador significativo implica una cierta pérdida de espontaneidad. Como el desarrollo de un yo trascendente se basa en la consolidación previa de un yo observador, una persona totalmente consciente sabe que no siempre es libre de hacer lo que tenga ganas. Por otro lado, posee la flexibilidad psicológica para decidir conscientemente cuándo ser espontáneo y para saber cuándo las circunstancias requieren precaución. Una tarde intentaba explicar a un paciente el concepto del yo trascendente. Este paciente en particular venía a verme por una dificultad para expresar su enojo. Unos años antes había ocupado un alto cargo directivo en una universidad durante una época de disturbios estudiantiles. ¡Ah!, exclamó, de pronto. Ahora entiendo de qué está hablando. Y pasó a narrar cómo en plenos disturbios el presidente de la universidad renunció y fue reemplazado de inmediato. Íbamos de reunión en reunión, con frecuencia las discusiones eran muy acaloradas. El presidente nuevo se limitaba a escuchar. A veces comentaba con gran calma que la política universitaria era probablemente tal y tal, pero que no estaba seguro porque todavía estaba aprendiendo las reglas. Yo admiraba su serenidad, pero también empecé a preguntarme si no estaría siendo demasiado pasivo, hasta ineficiente. Por fin nos encontramos en una reunión multitudinaria en el anfiteatro, abierta a toda la facultad. El tema era en particular crítico. Un joven miembro de la facultad se embarcó en una larga diatriba acerca de cómo la totalidad del cuerpo directivo no era más que una colección de cerdos fascistas, insensibles e indiferentes. Cuando hubo terminado, el presidente nuevo se puso de pie y se acercó al estrado. He estado con ustedes 3 semanas, afirmó, con su habitual voz tranquila e inalterable. Y hasta el momento no han tenido oportunidad de ver enojarse a su nuevo presidente. Hoy tendrán esa oportunidad. Luego procedió a denostar al joven arrogante. Fue muy impresionante. Tal vez eso sea un ejemplo de lo que usted llama un yo trascendente en acción. Si bien hay una pequeña pérdida de libertad asociada con la conciencia y la autoexaminación constante, las personas que se han acostumbrado a ello han descubierto que en última instancia contribuye a una forma de vida que puede ser muy liberadora. Esto sucede porque implícito en un alto grado de conciencia hay un grado de autocontrol, en otras palabras, de competencia psicológica. Por ser un yo trascendente es como ser un director de orquesta. Al igual que el presidente de la universidad, un individuo con yo trascendente ha tomado tanta conciencia de sus emociones que de hecho puede orquestarlas. Tal vez sienta cierta tristeza, pero tiene control de sí mismo, de manera que puede decir en esencia: este no es momento de tristeza ni violines, es tiempo de dicha, de modo que chito violines. Y delante de trompetas, de modo que chito violines y delante de trompetas suenen fuerte. Lo que define su competencia, su poder personal, es que no reprime ni niega su tristeza, de la misma forma en que un director de orquesta no destrozaría los violines. Simplemente hace a un lado su tristeza, la pone en paréntesis. Asimismo, con la competencia emocional e intelectual
de un yo trascendente, será capaz de dirigirse a la parte dichosa de sí mismo. Las amo, trompetas, pero este no es momento de expresión dichosa. Es un momento que requiere enojo. Así que hagan sonar los tambores. Sin embargo, nuevamente, en beneficio del realismo, debemos recordar que todas las bendiciones constituyen maldiciones potenciales y que tanto la conciencia como la competencia se encuentran enlazadas de modo inextricable con el dolor. Como escribí en la Nueva Psicología del Amor, quizá la mejor medida de la grandeza de una persona es su capacidad de sufrimiento. Este punto está recalcado en el apropiadamente titulado libro The Price of Greatness, El precio de la grandeza, de Arnold Ludwig, un profesor de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Kentucky. El libro de Ludwig se basa en 10 años de investigación en los que examinó la vida de 1004 figuras eminentes del siglo XX, quienes representaban varias disciplinas, incluyendo artistas, escritores, inventores y otros individuos creativos. Al explorar la relación entre genio y salud mental, Ludwig escribió que entre los grandes genios de nuestro tiempo, todos demostraron una disposición a descartar las opiniones generalizadas, una irreverencia hacia la autoridad establecida, una fuerte capacidad para la soledad y un desasosiego psicológico, capaces de ocasionar problemas mentales como la depresión, la ansiedad o el alcoholismo. Pero si estas cualidades no eran demasiado discapacitantes, contribuían de hecho a la capacidad del individuo para alcanzar una creatividad significativa, abrir nuevos caminos, proponer soluciones radicales y promover nuevas escuelas de pensamiento. Otro aspecto del dolor de ser dotados y altamente conscientes tiene que ver con la lucha por reconciliarnos con nuestra superioridad. Como escribí en Un mundo por nacer, muchos que son de veras superiores lucharán contra su vocación genuina de poder personal y civil, porque temen ejercitar la autoridad. Por lo general son renuentes a considerarse mejores que o por encima de los demás, en gran medida debido a un sentimiento de humildad que acompaña su poder personal y espiritual. Una mujer llamada Jane era un ejemplo de esto. Una estudiante joven, brillante y hermosa que cursaba segundo año de administración de empresas había venido a verme a causa de su irritabilidad. Sus citas eran aburridas, sus profesores le parecían pomposos, sus compañeros de estudio, incluso las mujeres, le resultaban increíblemente limitados y poco imaginativos. No tenía idea de cuál era el problema, pero era lo bastante inteligente para saber que vivir en un estado de irritación constante no era bueno. Al cabo de varias sesiones de examinar el mismo tema, exclamó con exasperación: «Siento que lo único que hago aquí es gimotear. No quiero ser una quejosa». «Entonces tendré que aprender a aceptar su superioridad», repliqué. «¿Mi qué? ¿A qué se refiere?» Jane estaba estupefacta. «Yo no soy superior». Todas sus quejas, su gimoteo, si lo prefiere, se centran en torno de su evaluación probablemente acertada de que los hombres con los que sale no son tan inteligentes como usted, sus profesores no son tan humildes como usted, y sus compañeros de estudio no son tan interesantes como usted, señalé. En otras palabras, su desdicha está relacionada con el hecho de que usted se siente, y probablemente sea, superior a la mayoría de las personas. «Pero no me siento superior», exclamó con un dejo de desesperación. «Ese es el problema, no debería sentirme superior. Todos somos iguales». «¿Lo somos?», enarqué las cejas. «Si cree que todos son tan inteligentes como usted, entonces está destinada a experimentar un fastidio crónico cuando las personas demuestran no ser tan inteligentes. Se desilusionará de ellas con frecuencia cuando no cumplan sus expectativas». Las semanas siguientes fueron un tiempo de trabajo duro y penoso para Jane, aunque teñido de la excitación de percibir de mala gana que estaba en el camino correcto. Era tanto más fácil ser una persona común, era tan seguro. ¿Cómo podía aceptar su superioridad sin sucumbir a la arrogancia, sin caer en el fariseísmo?
si de verdad era superior, ¿estaba condenado a una vida de soledad? Y si no era común, si era de hecho extraordinaria, ¿por qué? ¿Por qué ella? ¿Por qué había sido seleccionada, escogida o maldecida? Desde luego nunca pude contestarle estas preguntas, pero el hecho de que yo reconociera que eran preguntas muy reales y muy importantes la tranquilizaba. Poco a poco, acabó por aceptar que no era una persona ordinaria, que había sido elegida y maldecida, bendecida y agobiada con esa carga. Sin embargo, un peso más doloroso que conllevan la conciencia y la competencia crecientes es la soledad de trascender la cultura tradicional. A través de los siglos, solo unos pocos entre millones, un Sócrates, un Jesús, se han obviamente elevado por sobre la cultura rígida y el pensamiento simplista de su tiempo. Hoy en día, como consecuencia de los medios de comunicación, la psicoterapia y la gracia, estimaría que existen cientos de miles de adultos en nuestro país que están en esa vanguardia. Estos individuos piensan lo bastante bien para desafiar el pensamiento convencional e irracional. Cuestionan las lealtades ciegas nacionales y tribales y las limitaciones impuestas por su cultura, con el propósito de crecer. Ya no creen todo lo que leen en los periódicos, buscan la verdad y ponen en tela de juicio las ilusiones de normalidad promovidas por la sociedad y los medios de comunicación. Demuestran el coraje de no dejarse absorber más por el pensamiento simplista en torno de ellos. Han redefinido la familia para incluir no solo a los parientes consanguíneos, sino a las relaciones significativas que establecen con otras personas que comparten intereses comunes y un enfoque de la vida común y orientado hacia el crecimiento. En el proceso de tornarse cada vez más conscientes, muchos experimentan un sentimiento de libertad y liberación en el esfuerzo por ser fieles y leales a sí mismos. El conocimiento de sí mismos se va arraigando en lo eterno y la evolución de la conciencia es la esencia de su crecimiento espiritual. Pero también pagan un precio porque el de ellos puede ser un viaje solitario. Los pensadores profundos suelen ser interpretados erróneamente por las masas que continúan considerando la vida y el mundo de un modo simplista. Puesto que muchos que son conscientes no están dispuestos a aceptar la mentalidad de estar de acuerdo para llevarse bien, que predomina en la sociedad, les cuesta moldarse a la corriente general. Descubren que otros tienen dificultad para comprenderlos y comunicarse con ellos. Pagan el precio de sentirse al menos en parte alineados de las familias y aislados de las viejas amistades y los rituales culturales. Esa élite intelectual y espiritual proviene de una variedad de ambientes. Pueden ser ricos o pobres, de cualquier raza, género o nivel de instrucción. Pero dado que la conciencia exige una gran fuerza interna para luchar, muchos con el potencial para elevarse por encima de la mayoría, una cierta mentalidad con la que fueron criados, escogen en cambio lo que parece un camino más fácil, el del estancamiento antes de que el crecimiento. Por ejemplo, un número de militares negros a quienes evalué cuando trabajé como psiquiatra en el ejército durante la era Vietnam, escogieron hacerse los tontos, aunque resultaba evidente que eran lo bastante inteligentes para contestar preguntas complejas. Muchos no querían agitar las aguas, otros deseaban evitar la responsabilidad que entraña el ser competente y las demandas que esto les imponía. Por el mismo motivo, gran cantidad de personas rehuyen de la conciencia en mayor o menor medida porque les resulta una manera más cómoda de vivir, aun cuando finjan estar de acuerdo con la importancia de la conciencia y de crecer. Sus acciones no siempre se corresponden con sus palabras. En realidad es muy común que la conciencia sea tratada como si fuera un resfrío ordinario, contagioso o potencialmente mortal si uno disemina demasiado el pensamiento profundo entre las personas a su alrededor. Como escribí en el capítulo 1,
Es muy habitual que la gente diga que los individuos contemplativos que piensan demasiado. Como escribí en el capítulo 1, es muy habitual que la gente diga a los individuos contemplativos que piensan demasiado. El ser consciente suele ser acogido con recelo y ansiedad, como si pensar con profundidad y bien pudiera equipararse a una droga mala capaz de convertirnos en adictos y conducirnos a una sobredosis. La conciencia de la muerte. Existe todavía otro dolor de la conciencia tan grande y tan importante que justifica una consideración aún más honda. Me refiero a nuestra conciencia de la muerte y el morir. Si asumimos que somos más conscientes que otros animales, una de las cosas que se dicen con frecuencia sobre la condición humana es que el hombre es la única criatura que tiene conciencia de su mortalidad. Algunos han rotulado esto no solo como la condición humana, sino como el dilema humano, porque las personas tienden a experimentar esta conciencia de un modo dolorosísimo. Por lo tanto, la mayoría de la gente intenta huir de una forma u otra de un enfrentamiento directo con su mortalidad. En vez de encarar de frente nuestra mortalidad, de hacerlo lo antes posible y con regularidad, muchos dejan de prepararse en ningún sentido. En nuestra cultura negadora de la muerte y adoradora de la juventud, hacemos todo lo posible por no enfrentar siquiera la más pequeña señal de la muerte. Como precisó Ernst Becker en su obra ahora clásica, The Denial of Death, la negación de la muerte, esto también puede conducirnos al mal en una verdad de formas sutiles, en una variedad de formas sutiles, como cuando buscamos chivos expiatorios o recurrimos al sacrificio humano real para aplacar a los dioses y evitar que se vengan de nosotros. Asociada de manera natural a nuestra renuencia a enfrentar la muerte está nuestra renuencia a enfrentar la vejez. Escribí en Search of Stones que sería antinatural escoger la vejez de buen grado. Sería antinatural acoger la vejez de buen grado, puesto que se trata de un proceso de despojamiento. En definitiva, un despojamiento de todo. En los últimos tiempos de mi práctica, fui consultado por 4 mujeres increíblemente similares, de entre 65 y 75 años de edad, que acudieron a mí con la misma queja, depresión por la vejez. Todas eran de mentalidad secular. Todas habían hecho dinero o se habían casado con hombres adinerados. Todos sus hijos habían resultado perfectos. Era como si la vida hubiera seguido un libreto. Pero ahora padecían de cataratas, necesitaban audífonos o dentaduras postizas y reemplazos de caderas. Esta no era la forma en que ellas habrían escrito el libreto y estaban enojadas y deprimidas. No se me ocurrió otra manera de ayudarlas que convertirlas al concepto de la vejez como algo más que una época sin sentido en la que se observaban consumirse a sí mismas. Intenté vendérselo como un periodo espiritual en sus vidas, un tiempo de preparación. No fue una venta fácil. En el intento les repetía sin cesar: mire, usted no es el libretista. El espectáculo no le pertenece por completo. 2 de ellas se marcharon enseguida. Prefirieron deprimirse antes que reconciliarse con el hecho de que la vida no era un espectáculo solamente de ellas. Aunque estaba todavía más deprimida, las cosas me resultaron más fáciles con una mujer entrada en años que tenía una mentalidad muy religiosa y cristiana. Cuando tenía más de 60 años, sufrió desprendimiento de retina de ambos ojos. Ciega en un 90%, estaba encolerizada con su destino y furiosa con el oftalmólogo que no había logrado curar su mal con un tratamiento láser de avanzada. Pronto emergió un tema durante nuestras sesiones: odio cuando me tienen que tomar del brazo para ayudarme a levantarme del banco de la iglesia o para bajar los escalones a la salida de la misa. Despotricaba:
Odio estar varada en casa. Sé que muchas personas se ofrecen a sacarme, pero no puedo estar pidiendo a mis amigos que me lleven de un lado a otro todo el tiempo. Era evidente, le respondí, que había estado muy orgullosa de su independencia. Usted ha sido una persona muy exitosa y creo que necesitaba ese orgullo para sus numerosos logros, pero sabe, hay un viaje de aquí al cielo y una buena regla es viajar ligero de equipaje. No estoy muy seguro de que vaya a tener usted mucho éxito en llegar al cielo acarreando todo ese orgullo, comenté. Considera su ceguera como una maldición y no la culpo. Sin embargo, podría tomarla como una bendición destinada a alivianarla de su ahora innecesaria carga de orgullo. Excepto por sus ojos, goza usted de buena salud. Es probable que viva por lo menos 12 años más. Es decisión suya vivir esos años con una maldición o con una bendición. El hecho de que alguien pueda realizar la transición y aprender a discernir de una bendición donde antes solo veía una maldición parece estar relacionado con la capacidad de considerar la vejez como un tiempo de preparación. ¿Preparación para qué? Obviamente para la vida después de la muerte. En mi libro, In Heaven as on Earth, uno de los temas principales es el del purgatorio que yo describo, creo que con bastante propiedad, como un hospital psiquiátrico muy elegante y equipado con las técnicas más modernas para el aprendizaje indoloro y posible. No obstante, dejó bien claro que la cantidad de tiempo que en última instancia debemos pasar en el purgatorio, si es que debemos hacerlo, es directamente proporcional al esfuerzo que hemos hecho para evitar enfrentar las cuestiones importantes en nuestra vida, incluyendo nuestra sombra y nuestra vejez, y a nuestra incapacidad de prepararnos para la muerte. Ya sea en una vida ulterior o en la tierra, debemos hacer el trabajo del purgatorio, o permanecer para siempre en el limbo, separados de Dios. ¿Por qué no hacerlo? Algunas personas lo logran con más coraje que otras. La mujer entrada en años que mencioné previamente comenzó a abrirse camino a través de su confusión. Su depresión de 4 años empezó a disiparse en nuestra tercera sesión, pero la mayoría de las situaciones no se modifican con tanta facilidad ni se resuelven en forma permanente. En la lucha por enfrentar la vejez y la muerte, algunos llegan a suicidarse porque no desean ahondar en lo que perciben como la indignidad de morir. Muchos no pueden soportar las pérdidas que acarrea el proceso de despojamiento. El despojamiento de la salud y de la agilidad física no me resulta tan doloroso, y supongo que a otros les sucede lo mismo, como el despojamiento psicológico. La pérdida de héroes, mentores e incluso intereses puede dejarnos con una sensación de vacío. El despojamiento de las ilusiones, cientos de ellas, puede ser positivo, pero duele y tornará a muchos recelosos, cínicos y amargados. No estoy seguro de que yo vaya a tener la misma gracia que la mujer ciega que describí, pero no dudo que seré incapaz de enfrentar con propiedad, pero no dudo de que seré incapaz de enfrentar con propiedad mi vejez sin atenerme a mi relación con Dios. No se trata de una mera cuestión de fe en una vida después de la muerte, ni de creer que la vejez constituye un proceso de preparación para ella. Necesito algo más personal, incluyendo a mi esposa Lily y a Dios, para quejarme acerca de la indignidad del proceso de despojamiento. Y necesito que de tanto en tanto Dios me conteste su modo peculiar, en ocasiones aparentemente a través de espíritus y ángeles de algún tipo, para ayudarme a seguir adelante. He llegado a comprender que el proceso de despojamiento de la vejez no es parcial, no es solo físico, es total. La realidad es que Dios no desea una parte de nosotros, Dios desea nuestra totalidad. El camino de la salud y la curación se opone al camino de la negación de la muerte. El mejor libro que he leído sobre el tema es Living or Dying, Vivir nuestra muerte, de Joseph Sharp.
Él cree, como yo, que la muerte no es una arrebatadora de sentido, sino una dadora de sentido. No importa que seamos jóvenes o ancianos, una conciencia profunda de la muerte nos conduce por un sendero en busca del sentido. Es posible que la gente impulsada por el temor se aferre a una fe simplista y de segunda mano para evitar pensar acerca de su muerte. Pero aunque estas religiones pueden abrigarnos por un tiempo, al igual que la ropa de segunda mano, siguen siendo simples atavíos. Una religión madura, por otra parte, comienza con una lucha activa con el misterio de la muerte y con una búsqueda personal de sentido en presencia de ella. Nadie puede luchar por nosotros. En este argumento se basa el dicho: Dios no tiene nietos. No podemos relacionarnos con Dios a través de nuestros padres. Debemos encontrar nuestro sentido como hijos de Dios, en una relación directa con el ciclo del nacimiento, la muerte y el renacimiento. Teniendo en cuenta esto, es que debemos reconciliarnos con la realidad del cambio, lo cual exige ajustes continuos en la forma en que pensamos y actuamos, y en particular cuando nos sentimos muy cómodos con lo que somos. El cambio suele experimentarse como morir, como la muerte. En la nueva psicología del amor cité a Séneca, quien dijo hace 2000 años: durante toda la vida uno debe continuar aprendiendo a vivir, y lo que más os asombrará es que durante toda la vida uno debe aprender a morir. Entre otras cosas, esto incluye el temible aprendizaje de cómo renunciar conscientemente el control de nuestras vidas cuando es apropiado hacerlo, y en última instancia, entregarnos a Dios. Viajar con Dios. He sugerido muchas razones para desarrollar la conciencia, pero siempre podemos hacer preguntas más radicales. Si un motivo es hallar el sentido, ¿qué sentido estamos buscando? ¿Necesitamos tomar conciencia para ser buenos y salvarnos del mal? ¿Pero por qué? ¿Por qué ser buenos? Cuanto más conscientes nos volvamos, más poder y competencia tendremos. ¿Pero con qué fin? Dado que el impulso de la evolución es en dirección de la conciencia, ¿hacia dónde evolucionamos? Nunca nada eliminará todo el misterio, pero creo que al menos parte de la respuesta a estas preguntas yace en el origen latino, que la mismísima palabra consciente, conscire, que literalmente significa conocer con, qué extraño origen, conocer con qué. Sugiero que la respuesta es conocer con Dios. He manifestado que los trastornos psicológicos tienen su raíz fundamental en la conciencia antes que en el inconsciente. Que nuestro inconsciente contiene material desagradable solo porque nuestra mente consciente se niega a enfrentarse a él. Pero si logramos afrontar este material molesto, entonces nuestra mente inconsciente ofrecerá un absoluto jardín de delicias a través del cual nos conectaremos con Dios. En otras palabras, creo que Dios se nos revela a sí mismo a través de nuestro inconsciente, siempre que estemos dispuestos a estar abiertos a ello y tomar conciencia de su sabiduría. En Gifts for the Journey, una de las canciones sabias de la hermana Marilyn comienza con: la sabiduría es un espíritu. El estribillo es: y yo digo, pide y recibirás, busca y encontrarás, golpea y se abrirá para ti. Y yo digo, el Señor te dará su mente, el Señor te mostrará el camino, el Señor te convertirá en su luz. El Señor nos dará, de hecho, su mente. Si nos volvemos lo bastante conscientes, podremos empezar a pensar con la mente de Dios. De este modo, el desarrollo de la conciencia constituye, entre otras cosas, un proceso de la mente consciente, desplegándose al inconsciente con el fin de ser congruente con la mente de Dios. Cuando adquirimos conciencia de una nueva verdad, es porque conscientemente la reconocemos como cierta.
Volvemos a saber aquello que siempre supimos en nuestra mente inconsciente. Llegamos a comprender la sabiduría que Dios comparte con nosotros. En la nueva psicología del amor sugerí que Dios nos habla en toda una variedad de formas y di algunos ejemplos. Una es a través de su voz queda y suave. De esta voz suave y queda ofrecí otro ejemplo en Gifts of the Journey, donde hablé de una mujer de casi 40 años que había llegado increíblemente lejos en su viaje espiritual, pero que todavía estaba muy atareada haciendo frente a su temor y falta de fe generales. Esta mujer, una amiga mía, recordó una experiencia que había tenido unas mañanas atrás mientras se pintaba los labios antes de salir para ir a trabajar. Una voz queda y suave en su mente le dijo: ve a correr. La mujer sacudió la cabeza como para deshacerse de la voz, pero esta regresó con más intensidad. Es ridículo, no contestó medio a sí misma y medio a la voz. Nunca corro de mañana, solo corro al atardecer, además tengo que ir a trabajar. De todos modos, ve a correr ahora, insistió la voz, cuando la mujer reflexionó al respecto. Decidió que no pasaría nada si llegaba a su oficina a las 10 en vez de a las 9. Así que, obedeciendo a la voz, se desvistió y se puso su atuendo para correr. Después de que hubo corrido 2,5 kilómetros en un parque cercano, empezó a sentirse extraña. No lo estaba disfrutando y ni siquiera sabía por qué estaba corriendo. En ese punto, la voz habló de nuevo. Cierra los ojos, le ordenó. ¡Qué disparate!, replicó ella. Nadie cierra los ojos cuando está corriendo. Por fin, obedeciendo de nuevo, cerró los ojos. Pero todavía estaba en el sendero. Los árboles no se habían movido y el cielo no se había caído. La voz le dijo que cerrara los ojos otra vez. Finalmente pudo dar 20 pasos con los ojos cerrados sin salirse nunca del camino ni tener ningún problema. Entonces la voz concluyó: es suficiente por hoy. Puedes irte a casa ahora. Mientras terminaba de contarme la historia, los ojos de mi amiga se llenaron de lágrimas. Pensar, exclamó con júbilo, que el creador de todo el universo se tomaría el tiempo de salir a correr conmigo. Como lo demuestra la experiencia de mi amiga, el Espíritu Santo suele hablarnos cuando menos lo esperamos, pero puede ser oído y obedecido solo cuando su voz desciende sobre un alma abierta a él y preparada para escuchar. Pero eso tampoco implica que sea algo fácil ni sencillo. También sugerí en la nueva psicología del amor que Dios puede revelársenos a través de nuestros sueños. Son dones del inconsciente. Pero tal vez no deseemos tomar conciencia de nuestros sueños ni tengamos demasiada ficción por discernir las revelaciones. Yo mismo tuve un sueño que resultó ser una revelación. Fue una época de mi vida cuando recién empezaba a aprender el verdadero significado de lo que entraña abandonarse a Dios. La nueva psicología del amor había sido aceptado para ser publicado y decidí que merecía unas vacaciones, pero no quería sentarme en algún lugar de la playa. Así que partí a pasar 2 semanas en un convento, mi primer retiro, algo que sabía que sería una experiencia del todo diferente. Tenía varias cosas anotadas en mi agenda para este retiro, pero el ítem más largo era decidir qué haría si por alguna remota casualidad la nueva psicología del amor se convirtiera en un bestseller. ¿Debería renunciar a mi privacidad y dedicarme a dar conferencias? ¿O tenía que retirarme a un bosque como J.D. Salinger y procurarme un número telefónico no registrado? No sabía qué camino deseaba seguir. Y tampoco sabía qué camino querría Dios para mí. Los riesgos eran grandes, así que en primer lugar en mi agenda figuraba la esperanza de que Dios, en la quietud del retiro y la santidad del ambiente, Dios me revelara cómo resolver el misterio. Narré mi experiencia en el crecimiento espiritual. El sueño, aunque
en principio confuso, me proporcionaría una perspectiva de la vida por entero nueva. Yo era un espectador en un típico hogar de clase media. En esta familia dueña de 2 autos había un joven de 17 años que era la clase de hijo que toda madre y todo padre desearían tener. Era líder de 5º año en la escuela secundaria. Pronunciaría el discurso de despedida en el acto de graduación. Era capitán del equipo de fútbol, era apuesto, trabajaba duro después de la escuela en un empleo por horas y, como si esto fuera poco, tenía una novia dulce y recatada. Además, poseía licencia para conducir y era un conductor inusitadamente responsable y maduro para su edad. Pero su padre no le permitía conducir. En cambio, insistía en llevarlo donde quiera que tuviera que ir: los entrenamientos de fútbol, el trabajo, las citas, los bailes. Y para añadir ofensa al daño, el hombre insistía en que el joven le pagara $5 por semana de sus ingresos, tan arduamente ganados después del horario escolar, por el privilegio de ser conducido a todas partes, lo cual el muchacho era perfectamente capaz de hacer por sí mismo. Desperté de ese sueño con una abrumadora sensación de ira e indignación hacia ese padre detestable y autócrata. No sabía qué pensar del sueño, parecía no tener sentido, pero 3 días después de haberlo registrado, mientras releía lo que había escrito, advertí que había usado siempre una P mayúscula cuando mencionaba al padre. Me dije: no creerás que el padre en este sueño es Dios, Padre, ¿verdad? Y si ese fuera el caso, no supondrás que tú podrías ser ese joven de 17 años, ¿no? Y por fin me di cuenta de que había tenido una revelación. Dios me estaba diciendo: Scotty, tú paga lo que te corresponde y déjame a mí el volante. Es interesante que siempre haya pensado en Dios como el más bueno de la película. Sin embargo, en mi sueño le di el papel del villano autócrata y dominante, o al menos yo le respondía como si así fuera, con furia, indignación y odio. El problema, desde luego, era que esta no era la revelación que yo había esperado. No era lo que yo quería escuchar. Deseaba que Dios me diera un consejo del tipo del que uno recibiría de un abogado o un contador. Algo que yo sería libre de aceptar o rechazar. No quería una gran revelación, en especial no una en la que Dios dijera: yo tomaré el volante de aquí en más. Muchos años después todavía intento vivir de acuerdo con esta revelación, abandonarme a Dios, aprendiendo el renunciamiento que acoge con beneplácito el hecho de que Él tome el volante de mi vida, todavía adolescente. Y hasta aquí llega el capítulo 2. Espero que te haya gustado. Déjame un comentario para saber qué te pareció, para saber que estás ahí. Bueno, te agradezco el acompañamiento. Te mando un abracito y nos vemos en el próximo capítulo.